Es para mí un privilegio el poder compartir con ustedes esta noche. Bueno, algunos nos conocemos solamente de la manera virtual. En realidad, con el querido Daniel Ramos hemos hecho solo contacto vía WhatsApp porque en realidad vengo yo del Ecuador, soy extranjero ahora acá en la Argentina. El Señor fue guiando a mi familia y guiando nuestros corazones con un llamado para venir a servir acá al Señor. Y para nosotros ha sido un privilegio el poder estar conociendo este lindo país. Tengo 42 años, estoy casado. Carlita es mi esposa con dos chicos preciosos por la gracia del Señor, una hija de 15 años y un varoncito también de 10 años. El Señor me ha permitido conocer también lindos ministerios de acá de la Argentina. Cuando estaba en el Ecuador, trabajaba en el área de tecnología dentro de un hospital cristiano y pues eso me permitió abrir un poquito, el Señor ha abierto las puertas en varios ministerios y por eso me permitió ahí trabajar en Hombres de Cristo en la parte de multimedia, las transmisiones que se hace para los lanzamientos de las nuevas series de Hombres de Cristo. Esa parte el Señor me ha permitido ser parte y servirle de esa forma. También la parte en tecnología también en algún momento me permitió colaborar en la parte del SAP, que es el Seminario de Apologética Bíblica, que cuando empezó era de arqueología bíblica, pues por la gracia del Señor también me permitió conocerlo desde el Ecuador y lo venía ayudando de forma remota y así también conocer a varios hermanos. Ahí fue cuando Daniel me había hecho la invitación para poder acompañarlos en alguna noche y pues eso estaba agendado desde antes de venir del Ecuador. Estamos acá, somos misioneros de llamada medianoche, nos hemos sumado al equipo de misioneros de llamada medianoche acá. Gracias al Señor también me permitió por medio del ministerio conocer a Jorgito Castro. Estuve visitando la iglesia ya de San Luis hace algunos meses atrás, así que el Señor me ha estado dando varios privilegios y ha sido para mí una bendición. Y venía orando para saber un poquito de qué vamos a hablar en esta noche y en realidad estaba analizando ahí un poquito varios temas, sobre todo porque como varones hay las enseñanzas que para nosotros son importantes, sobre todo en el tema de la disciplina. No sé si a ustedes les pasa, pero lo hablo de la forma personal, muchas veces me cuesta ser disciplinado y eso es lo que quisiera hablar del día de hoy. La disciplina de la lengua es un desafío para nosotros como hombres, porque por lo general el tema de un poquito hablar un poquito más allá de lo normal siempre se lo asocia a las mujercitas, ¿no? Y a veces los varones somos callados, en algunos casos. Bueno, no puedo decir que yo sea callado porque hablo mucho, pero en algunos casos sí están algunos hermanos un poco más reservados y todo. Pero es algo para nosotros importante entender en cuanto a la lengua, porque el Señor nos habla mucho en su palabra y nos exhorta sobre esto. Y quisiera que ustedes puedan ver algo acá, porque dentro del texto bíblico dice que es un miembro tan pequeño, pero se jacta de grandes cosas. Cuando vemos que es algo muy diminuto, muy chiquito, ¿sí? Pero al mismo tiempo, como ahí dice, ¿no? En el texto, y vamos a leerlo allá más luego el texto bíblico, dice, se jacta de muchas cosas, ¿no? Saca el pecho de muchas cosas. Pero también quisiera que puedan ustedes analizar la siguiente imagen. Y si pueden abrir sus micrófonos, me puedan decir lo que ustedes piensan sobre esta imagen. Que alguien pueda abrir el Que un micrófono. fósforo encendió una caja. Correcto. Que un fósforo encendió, ¿no? Cuando Una tenemos reacción en cadena. una reacción en cadena, perfecto. ¿Quién más quiere opinar? Un pequeño fósforo puede encender un gran fuego. Que todos son inflamables. Oh, perfecto, perfecto. Y esa imagen nos representa eso, ¿no? Al momento que ponemos una serie de fósforos
en secuencia, y si uno de ellos se prende, el uno va a contagiar al otro y se va a prender muchos. Y eso nos dice la palabra del Señor. Si ustedes me acompañan a Santiago, van a ver que el Señor nos explica el mismo ejemplo que acabamos de ver en la imagen, nos explica en su palabra. Y dice, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Versículo 4. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón por donde él que las gobierna quiere. Versículo 5 dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y esa es la reflexión que quiero llevarles, porque en realidad nuestra lengua es un miembro pequeñito, ¿sí? Que para muchos o muchas ocasiones no lo tomamos mayor importancia. Nuestra mano, los dedos, todos los miembros de nuestro cuerpo son útiles, así nos enseña la palabra del Señor. Pero muchas veces la lengua inclusive, muchas veces no se le asocia tanto como algo para el día a día y todo. Pero es el medio de comunicación que el Señor nos ha dado para que nosotros podamos expresar y poder hablar con cada una de las cosas que el Señor nos ha dado. Pero qué importante es entender y reflexionar en esa imagen, porque una lengua indisciplinada tiene efectos. ¿Mm? Y uno de esos efectos podemos verlo en lo siguiente. Tiene un poder destructivo y muy grave. Y por eso era la representación de los fósforos que estaban ahí. Porque uno podría emprender en secuencia a los otros. Y en una caja de fósforos suele pasar así. Cuando el pasto está seco, y cuando dice ahí en Santiago, un fósforo, una llama o un vidrio, inclusive con el reflejo del sol, puede encender tranquilamente el pasto seco y puede ocasionar un incendio muy grande. Pero analizando el mismo versículo que acabamos de leer, ¿sí? Dice en la Nueva Traducción Viviente, dice de esta forma, de la misma manera la lengua es algo muy pequeño que pronuncia grandes discursos, porque al mismo tiempo que habla nuestra lengua cosas tan buenas, muchas ocasiones palabras buenas ante la sociedad, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. Y de eso se trata cuando una lengua es indisciplinada. Un comentario, ¿sí? O cualquier cosa que nosotros decimos, muchas ocasiones no medimos las consecuencias. Y muchas ocasiones esa chispita encendió una llama muy grande. Otro de los efectos que causa, ¿sí?, una lengua indisciplinada es un cianuro verbal. Y un cianuro, vamos a ver el concepto, ¿qué es un cianuro? Pero en Proverbios capítulo 13, versículo 3, nos dice, el que guarda su boca, guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios, tendrá calamidad. Y en realidad el que guarda su boca, o sea, el que es prudente con su boca, guarda su alma. Y Proverbios nos dice eso, tengamos mucho cuidado con lo que nosotros decimos. Pero el que abre mucho sus labios, dice, el que está siempre hablando y sobre todo exaltando y sobre todo hablando un poco de más, tendrá calamidad. Y eso es algo muy importante que nosotros debemos entender, porque el cianuro, fíjese en lo que es. El cianuro es un producto químico venenoso que se encuentra en algunos alimentos, en plantas, ¿sí?, el humo del tabaco, en ciertas sustancias cuando se queman. Y el cianuro es algo que contamina, algo que afecta a cada uno de nosotros. Y cuando algo se está quemando, que tiene químicos muy fuertes, inclusive llega a morir gente asfixiada por este componente. Porque las dimensiones del desastre cuando existe un incendio y todo lo que existe, todo lo que se incendió, eso provoca
ciertos químicos que a la final perjudica a las personas que se encuentran ahí. Y de esa forma, ¿sí? Es algo considerado también cada uno de los comentarios cuando no se tiene una medida, cuando no se es prudente. Pero cuando hablamos de cianuro verbal, existen otros efectos también que contaminan. Porque el cianuro cuando comienza a contaminar, una gotita en el agua contaminó todo. Basta que caiga una gotita. O si se genera por otro componente, por otro químico, por algún gas o lo que sea, ocupa todo el espacio y lo contamina todo. Y ese es un poquito el concepto que quiero explicar acá cuando hablamos de un cianuro verbal, que es el tema de que lo que hablamos y no tenemos medida con las cosas que decimos puede causar un efecto y puede contaminar. Y llega a ser muchas ocasiones como ese vaso de cristal que se cae al piso y es difícil reconstruirlo nuevamente. Saltó en un montón de pedacitos, en una cantidad de pedazos, que no lo podemos juntar y no podemos tener en la misma forma. Es así el daño que se puede realizar muchas veces con nuestros comentarios. Y una de las cosas que puede salpicar cuando este cianuro verbal es ocasionado, vamos a verlo como en esta lista que los voy a mostrar. La primera en la lista es el chisme. Y el chisme ocupa el primer lugar en la lista porque es algo muy común. Lamentablemente, el chisme nos lleva a tener muchos pretextos, ¿sí? Y por eso ahí he puesto el chisme generalmente se disimula con las siguientes frases que ahí he puesto y enumerado. Y hay una cantidad mucho más grande, pero no sé si se les es familiar cuando a veces se escucha de esta forma. ¿Te enteraste de qué? Y a veces empezamos la conversación por ahí. ¿Supiste que? Me contaron que, ¿no? Y enseguida va acompañado del chisme. No se lo digas a nadie, pero no creo que sea cierto. Pero oí decir que no debería decírtelo, pero sé que no lo contarás a nadie, ¿sí? Y así hay varios ejemplos, que inclusive en muchas ocasiones los tomamos como peticiones de oración, ¿no? Y los compartimos así como que fuera algo muy sutil, como que no hubiera ningún problema. Pero debemos tener mucho cuidado. Y por eso acá está como primero en la lista de ese cianuro verbal que una gotita y puede ir manchando todo. Como segundo, tenemos también la indirecta, ¿sí? Y la indirecta es prima del chisme, porque algo que así de pronto queremos decir y no somos tan francos al querer hablar, decir directamente, entonces muchas veces utilizamos nuestra cara para hacer esos gestos y por eso dice la palabra contenida en el silencio embarazoso, ¿no? Nos quedamos así en silencio, como que hacemos gestos y muchas veces hasta con las cejas arqueamos, sí, con una mirada burlona, tratando muchas veces de tratar de como que le queremos decir algo, pero no, ¿no? Y a veces nuestra boca también muchas veces también se conecta con toda nuestra expresión facial y inclusive muchas ocasiones marcamos esos gestos en nuestro rostro. Esto también es muy importante porque la adulación también es parte de este cianuro verbal, ¿sí? La adulación significa decir de frente lo que nunca diríamos a las espaldas, ¿no? Porque cuando es chisme, hablamos a las espaldas y decimos cosas muchas veces que no son, o inclusive decimos las verdades a las espaldas, pero cuando estamos de frente muchas veces y muchas ocasiones no las decimos. Al contrario, levantamos el ego de quien queremos adular. Y Proverbios 29:5 nos dice, el hombre que lisonjea a su prójimo retiende delante de sus pasos. Qué importante es esto entender, porque se le está poniendo una trampa a aquel hombre que lo estamos poniendo en un pedestal, ¿sí?
donde no lo corresponde, porque a la final estamos adulando a una persona, levantando a una persona del piso, poniendo en un lugar que no le corresponde. Y muchas veces a la final terminamos hablando a sus espaldas todo lo contrario. Es parte también de este cianuro verbal. ¿Sí? Es algo que puede tranquilamente, como dijimos hace un inicio, poner una gotita y esa gota comienza a expandirse y todo el agua automáticamente se comienza a contaminar. Otra de las cosas en es la crítica. ¿Sí? Otra parte de esta lista. La crítica. ¿Qué decimos de nuestro prójimo? ¿Qué decimos? Santiago 5:9 dice, hermanos, no os quejéis unos con otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Y a veces es algo que decimos con un pretexto, pero es una crítica constructiva, ¿no? Y a veces, en realidad es una crítica constructiva, o la pregunta sería aquí, ¿en realidad existe la crítica constructiva? ¿Sí? Porque muchas veces decimos, no, te digo esto para que tú lo puedas corregir y mejores. Y sí, está bien, y la palabra del Señor muchas ocasiones nos pide que nosotros también podamos en amor corregir al hermano y hacerlo bíblicamente es lo mejor. Pero muchas ocasiones pierde la forma cuando muchas veces la crítica no va con esa intención. La crítica muchas veces sobrepasa el límite, cuando decimos cosas que en realidad no son correctas y no están bien dichas, sobre todo porque no hablamos de frente con aquel hermano, ¿sí? O muchas veces con los líderes de nuestras congregaciones. Alguien decía los domingos, sí, bueno, pastor a la parrilla después del culto. Y eso debemos nosotros reflexionar mucho, porque como varones somos cabezas de hogar y somos ejemplo para nuestros hijos, para nuestros nietos en algunos casos de algunos hermanos, para nuestras esposas también, somos ejemplo. Y muchas veces el comentario que nace así tan sutil, tan un comentario así chiquitito, termina siendo crítica muchas veces, porque no me gustó. Inclusive en algo tan simple, ¿te fijaste cómo vino vestido hoy día? ¿Te fijaste lo que dijo? ¿Te fijaste que el hermano se estaba durmiendo en la congregación? ¿No? Y a veces cosas que van a llevar a otras. Y uno tiene que aprender como varón y cabeza de hogar que muchas veces nosotros debemos tener cuidado y no abrir la puerta, ¿no? Porque cuando abrimos la puerta se corre estos riesgos. Y son riesgos muy peligrosos que muchas veces ofendemos, ¿sí? Las verdades bíblicas y ofendemos también al Señor. Otra en la lista, Santiago 4:11 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. Esto quiere decir literalmente, hermanos, no habléis mal los unos de los otros. Y tiene mucho que ver con la crítica también, ¿no? Difamaciones, a veces hablar cosas que no son verdad. Y muchas veces inclusive por ahí hacer el comentario. Y si ustedes se dan cuenta, es un hilito muy delgadito que el uno lleva al otro, que el chisme, que la indirecta, que la adulación, ¿sí? La crítica, la difamación. Y si ustedes se dan cuenta, este cianuro verbal, ¿sí? Se ha convertido en algo que contaminó completamente todo. Y nosotros debemos tener siempre nuestros sentidos muy abiertos y sobre todo nuestros oídos muy abiertos a poder discernir y poder escuchar las cosas correctas y frenar. Porque muchos hermanos que inclusive en su inmadurez lo hacen. Pero también nosotros debemos ser muy sabios al momento de frenar y enseñar lo correcto a aquellos hermanos que no deben estar haciendo esto. Podemos hacer un alto para poder analizar. Y aquí he puesto una serie de preguntas que quisiera que ustedes lo miren y puedan tenerlo presente en algún momento para
para poder respondernos internamente, ¿no? Y dice, hablamos más de la cuenta. Esa como primera pregunta. ¿Hacemos circular chismes para que los demás hablen de ellos? ¿Mm? Solo el Señor conoce las intenciones de nuestro corazón y lo que nosotros hablamos. Lisonjeamos a las personas. Cuando dice lisonjear, ¿no? Es adular a las personas. Esta me gusta, porque es un poquito ya más, un poquito más a algo, algo común. Tenemos el don de una lengua afilada, dice. Sí. De que apenas alguien se equivoca, nosotros estamos ahí para llamar la atención, decirle, criticarle, hablarle. ¿Mm? Tenemos el don de una lengua afilada. Y como acá está la última pregunta, ¿elevamos o degradamos a las personas con nuestras palabras? ¿Sí? Y tiene que ver eso también mucho con la lisonja, ¿no? El hecho de que muchas veces, como decía hace un momento, le levantamos a la persona, ¿sí? Le levantamos. ¿Sí? Y muchas veces eso hace perder el rumbo a muchos de los creyentes. Pero haciendo una pausa con estas preguntas, nos debe llevar a reflexionar algo muy importante para cada uno de nosotros, porque son preguntas que debemos tenerlas presentes. Y tal vez ninguna de esas, ¿sí? Son parte de nuestra vida. Y gracias a Dios que sea así. Que cada uno de nosotros nos mantengamos prudentes con nuestra lengua. Qué bendición. Pero lo mejor es trabajar en la disciplina de nuestra lengua. Eso es lo mejor, lo que como todo varón deberíamos hacerlo. Y Santiago capítulo 3 versículos del 11 al 12 dice, ¿acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Y versículo 12 dice, hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Y qué horrible que debe ser, ¿no? Cuando uno ha caminado por tantos días, ¿sí? Vengo de un país que es muy pequeñito y tiene muchas regiones geográficas muy lindas y sobre todo en la selva ecuatoriana uno tiene que caminar mucho. Y cuando uno llega cansado, lo primero que quiere es tomar agua, pero imagínese cuando usted ha caminado mucho y resulta que cuando usted está tomando agua, de alguna fuente que encontró que sabe que es un agua que usted puede beberla, pues resulta que cuando usted la prueba, le sabe por un ladito agua dulce, agua que le sabe bien, pero por otro lado agua salada. Y los que hemos tenido la oportunidad de estar en el mar, sabemos que el agua salada no es tan agradable, ¿no? Y es así como nuestra lengua tiene que ser disciplinada, porque nosotros, como hijos de Dios, ¿sí? Como creyentes, no podemos tener en nuestra boca ser dulce con lo que decimos y por el otro lado acabar a los hermanos con cada una de las cosas que vemos que esta sociedad por costumbre lo hace, porque a la final todo lo que hemos visto es parte de lo que la sociedad vive actualmente. Pero también es importante mirar, ¿no? Sí, que una lengua disciplinada puede hablar siempre de cosas buenas. Y fíjese en lo que dice Juan 17:17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. La lengua anuncia la santificación cuando compartimos la palabra de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, estamos llamados a compartir las buenas nuevas, la esperanza de aquellos que no lo tienen, la esperanza de aquellas personas que sabemos que si el día de hoy llegan a morir, van a tener una condenación eterna. Y nuestra lengua tiene que hablar cosas buenas y acompañada a eso de nuestros actos, que de seguro a las personas que están a nuestro alrededor va a llamar la atención. Ponía algún momento un ejemplo que me sucedió en algún momento también en mi país, al momento que iba a mi trabajo.
una de las personas que cobraba el pasaje en el autobús donde iba, me dio 10 centavos de más en su vuelto, en el vuelto, ¿no? Entonces le devolvía a esta persona y le decía, no, mira, me diste 10 centavos de más. Y él me sacó los ojos asombrado enseguida. Y me dijo, pero, ¿por qué me devuelve? Dice, porque otros no lo hubiesen hecho. Y muchas ocasiones nos olvidamos que nuestra boca, por un lado, tiene que hablar cosas buenas y nuestras acciones tienen que tener coherencia con lo que nosotros decimos. Parte de la disciplina de nuestra lengua y hablar las buenas nuevas es también nuestro testimonio. Y sabemos que la obra es del Señor. Y cuando predicamos el Evangelio, la obra la sigue haciendo el Señor. Así que eso es lo que vale la pena y lo importante. Y sería lo más importante ocuparnos en esas cosas que en estar distrayéndonos con toda la lista que hemos ya visto. Hagamos un propósito firme para discipular nuestra lengua. Y yo les propongo este propósito que ustedes puedan realizar y que podamos realizar, porque cuando uno prepara un estudio, ustedes saben perfectamente que el Señor siempre habla para uno en el corazón. Proponernos con firmeza para disciplinar nuestra lengua. Y la primera es hablar siempre la verdad en amor. Esto lo respalda Efesios 4:15. Por tiempo, si quieren anotarlo, no lo vamos a leer, pero Efesios 4:15. Abstenernos de ser parte o canal para la murmuración, que es lo que les decía, ¿sí? Abstenernos, ser prudentes, frenar, cuando muchas ocasiones llegan a nuestros oídos comentarios y que muchas veces suenan inofensivos y que a la final terminan siendo murmuración. Proverbios 16:28, 17:9, 26:20. Abstenernos de lisonjear hipócritamente, porque muchas veces sabemos que el hermano, ¿sí?, no está bien, y por quedar bien con aquel hermano, o inclusive secularmente pasa lo mismo, con nuestro jefe, con nuestros compañeros, decir cosas que muchas veces lo elevan y que a la final no son verdad. Proverbios 26:28. Abstenernos de lisonjear. Abstenernos de juzgar a los demás. Santiago 4:11. Muchas veces somos especialistas en eso. Juzgamos. Lo primero que hacemos, ¿no? Cuando alguien se equivocó, ¡ah!, o cuando alguien dijo algo, o cuando alguien está en pecado, muchas situaciones que muchas veces nos llevan a juzgar. Abstenernos del humor degradante. ¿Les ha pasado esto entre creyentes? Lamentablemente sucede. Y a veces hago una mea culpa porque muchas veces de broma decimos y la terminamos degradando muchas veces a los hermanos. O un ejemplo más claro, muchas ocasiones sucede que con el matrimonio a veces hacemos bromas, ¿no? Y a veces terminamos degradando y sabemos de que de una broma muchas veces se puede tal vez interpretar mal. Efesios 5:4. Abstenernos de el sarcasmo, ¿no? No ser sarcásticos. Tengamos mucho cuidado, porque también perjudica mucho y sobre todo, ¿sí?, habla mucho también de nuestro testimonio al ser sarcásticos. Proverbios 26, 24 y 25. Y como último propósito, memorizar los versículos bíblicos que nos enseñan el uso correcto de la lengua, ¿no? Porque creo que acá estamos personas que sabemos qué implica el hecho de una memorización, que sabemos que cuando nos hace falta, que sabemos que cuando necesitamos, que cuando estamos pasando por alguna necesidad o inclusive cuando estamos en el medio de la tentación, son versículos que muchas veces aparecen en nuestra mente y nos permiten evitar y nos habla el Señor por medio de su palabra también. Y como ustedes ven, ahí está una foto similar a la del inicio, pero ¿qué diferencia encuentran? ¿Alguien qué opine? ¿Qué diferencia encuentran? Se detuvo. Correcto. Hay uno que se bajó no quiso ser parte.
Correcto, Hay alguien que evita ser inflamado perfecto, o ser inflamable. ¿no? En otras palabras, hay alguien que decidió ser prudente, hacerse a un lado, no continuar con esta cadena. Y ese debe ser el desafío para cada uno de nosotros como hombres. Porque en realidad, como dije al inicio, muchas veces esto se lo asocia con las mujercitas. Y no es así, porque eso en realidad es una mentira. Los hombres somos chismosos también. Curiosos, chismosos, y a veces metemos en líos, en cosas que a veces no nos imaginamos. Pero tenemos que ser sinceros. Y eso es lo lindo de poder tener una reunión como varones y poder decir estas cosas. Tenemos que ser sinceros. Y sobre todo, el ser sinceros con Dios, porque es el único que Él nos ve. Ayer tuve la oportunidad de predicar en un lugar que me invitaron y hablaba justo de la soberanía del Señor. Y es así, entender que el Señor está en todo sitio y Él nos mira en todo lado. Y no porque estamos a solas, Él no nos mira. Así que eso es parte de la educación también que nuestra lengua debe tener. Que esto sea un desafío para cada uno de nosotros. Y como varones, aprendamos como ese fósforo ahí en la imagen, ser prudentes y bajar, ¿no? Huir, dejar que no seamos ese fosforito que siga la secuencia y que a la final termine perjudicando a otros y sobre todo, sí, no honremos el nombre del Señor. Que eso debe ser para nosotros el desafío más grande. Gracias por este tiempito y gracias también por la palabra que el Señor nos regala.